Bueno, a ver, tenía por acá un programa de gobierno. Aquí está. Madre mía. No lo he leído y está largo, son 25 páginas. Entonces no sé si verlo ahora con ustedes. Entonces, pero es que es largo, es muy largo. A ver, esto me lo mandaron por WhatsApp, ¿vale? No sé, déjame mirar abajo a ver si tiene firma. Porque, insisto, no lo he leído completo, pero hay cosas, sistema educativo y todo eso que me interesa leerlo. No tiene acá quién lo firma, no tiene quién lo hace. O sea, sinceramente no lo sé, pero yo se lo voy a compartir por acá. A ver, vamos a compartir esta pantalla. Acá está. Gobierno de transición, dice acá. Eh, y vamos a ampliar aquí. Vamos a ver. Ah, coño, pero qué difícil. No lo veo por aquella pantalla, así que voy a tener que moverlo de aquí. Bueno, yo lo voy a leer por aquí, por esta pantalla de aquí, y ustedes lo ven por acá. Ahora dice, primero, gobierno de transición, gobierno de salvación nacional. Eh, por aquí empezamos mal. Oye, perdónenme que sea tan pesado el que escribió esto. No quiero ponerme aquí pesado ni letal, pero gobierno de salvación nacional, gobierno de salvación nacional. ¿En serio? ¿Ya empezamos así? ¿Ya qué le vas a poner? Jesus Christ Government Salvation Nationalist Catholic. No, mira, espérate, el que escribió esto, con el mayor respeto, déjense de comer tanta morronga. Que ningún gobierno salva a ninguna nación. No, ninguno, ninguno. Ni el de Trump, ni el de Pinochet salvó, ninguno. La nación la salvan la gente que hace la nación. Y los gobiernos son simplemente administradores de esa nación. Si para que una nación viva tiene que ser salvada por un gobierno, apaga y vámonos. Que ya empezamos mal. ¿Cómo que gobierno de salvación? Gobierno de salvación nacional. ¿En serio? ¿Que ahora tiene que venir un gobierno a salvarme? No, el gobierno está ahí para recibir las órdenes de los ciudadanos, no para salvar a los ciudadanos. Y antes de seguir con el vídeo, quiero recomendarte una clínica que de verdad vale la pena, Pedraja Dental. Si estás buscando un lugar serio, profesional y de confianza para cuidar tu sonrisa y tu salud dental, presta atención a esto. En Pedraja Dental vas a encontrar un equipo enfocado en darte una atención cercana, personalizada y con un trato humano de verdad. No estamos hablando solo de estética, estamos hablando de salud, de bienestar y de esa seguridad que te da sentirte bien cuando sonríes. Ya sea que necesitas una revisión, una limpieza, tratamientos dentales, mejorar la apariencia de tu sonrisa o simplemente ponerte en manos de profesionales que sepan lo que hacen, Pedraja Dental es una excelente opción. Hoy en día, encontrar una clínica dental en la que confíes realmente no es tan fácil. Por eso, cuando aparece un lugar que combina profesionalidad, experiencia y buena atención, hay que aprovecharlo. Así que ya sabes, si quieres cuidar tu salud dental con gente preparada y comprometida, te recomiendo Pedraja Dental. Te voy a dejar la información aquí debajo para que los contactes directamente y si dices que vas de mi parte te van a hacer un súper descuento. Pedraja Dental, cuida tu sonrisa con profesionales de verdad. Y ahora seguimos con el vídeo. ¿Qué cojones se ha creído el que ha escrito? Mira, no sé quién lo escribió, se los prometo que no sé quién lo escribió. Pero ¿qué carajo se ha creído el que escribió esto? ¿Qué es Jesucristo? Con el mayor respeto a los cristianos, que yo soy uno de ellos. Ay, Dios mío. Anda que empezamos así. A ver. Vamos a respirar. A ver. El mandato primero del gobierno de transición es la devolución, bueno, del gobierno de transición y salvación nacional
es la devolución de la soberanía y sus instrumentos al pueblo cubano en la menor cantidad de tiempo posible. Para eso es vital organizar las bases institucionales republicanas que potencien la toma de decisiones colectivas de manera transparente. Bueno, eso me parece perfecto y libre por parte del pueblo cubano. Hasta ahí no tengo problema. A ver. Por aquí. Uf. Ya por aquí estamos. R que R con la Constitución del 40. A ver. El Consejo Nacional, compuesto por 51 representantes de la resistencia. No sé cómo llegamos a ese Consejo Nacional. Debe estar explicado antes. Siguiendo el patrón histórico sentado por las asambleas soberanas de Cuba, desde la manigua redentora, deben gestar la creación de un Consejo Nacional. Ah, bueno, se gesta un Consejo Nacional que se gesta un Consejo Nacional y ya está. Y luego ese Consejo Nacional, que está compuesto por 51 representantes de la resistencia, elegirá el Ejecutivo. Ah, mira qué bien. Me gusta más que lo elija Trump y Mancorrubio, sinceramente, pero bueno, aquí hay un consejo que lo va a elegir. El Consejo Nacional se fundamentará con una ley constitucional provisional basada en la Constitución de 1940. Vamos, que lo mismo que hizo Batista y lo mismo que hizo Fidel, pero ahora va a salir bien porque la tercera va a la vencida. Lo cual significa que ningún derecho reconocido en la Constitución de 1940 podrá ser transgredido por el gobierno provisional. Me parece bien. Me pregunto si el derecho a la propiedad privada, tal cual está concebido, también. El gobierno provisional tendrá como prioridad el restablecimiento de la protección de la libertad individual mediante la protección de la libertad individual. Con la Constitución del 40, no sé yo cómo encaje una cosa con la otra. Pero bueno, si tiene como prioridad eso, me parece perfecto. Mediante la recuperación de la estructura de gobierno republicano establecido en la Constitución de 1940. Bueno, a ver, este Consejo permanecerá como brazo deliberativo y consultivo del Ejecutivo durante 2 años. 2 años. Tal y como se establece en el Acuerdo por la Democracia. Ah, anda, esto viene del Acuerdo por la Democracia. Mira tú, 2 años. Vale. El Partido Comunista queda proscrito. Oh, este es bueno. Queda proscrito de la vida pública al constituir una empresa criminal conjunta que ha conspirado para robarle sus derechos y libertades al pueblo cubano y para enriquecer a un grupo de familias y de funcionarios corruptos que se han alimentado de la desgracia colectiva de los cubanos. Me parece perfecto esto que está aquí. Espero que también se prohíba la ideología marxista y todo lo que atente contra la propiedad privada como un derecho. Vamos a ver si lo dice más adelante. Puede prohibir el Partido Comunista, luego sale alguien y te dice, somos el partido aquí de coping. Y ya está. El Consejo Nacional de la República incluirá líderes de las Fuerzas Armadas. Esto es una broma. Esto me lo mandaron algunos de ustedes para joderme seguro. Dice que el Consejo Nacional de la República incluirá líderes de las Fuerzas Armadas. A ver, a ver, a ver. Déjame dar para atrás un segundo, espérate. A ver, el Consejo Nacional de la República, compuesto por 51 representantes de la resistencia. El Consejo Nacional de la República incluirá líderes de las Fuerzas Armadas. Espérate que. A ver, son 51 representantes de la resistencia plus líderes de las Fuerzas Armadas o dentro de los 51 representantes de la resistencia hay líderes de las Fuerzas Armadas. Me perdí algo aquí. A ver, vamos otra vez a dar para atrás. Espérate. El Consejo Nacional está compuesto por 51 representantes. Es correcto. De la resistencia. Es correcto.
ese consejo, ¿no? A ver, ese consejo es el que va a nombrar un gobierno provisional, ¿no? O algo así, es lo que entiendo. Pero ese consejo incluirá líderes de las Fuerzas Armadas de cualquier rango actual. A ver, ¿qué más es esto? Madre mía. El Consejo Nacional de la República aprobará una ley constitucional provisional que deberá estar basada en el acuerdo por la democracia principal. A ver, este Consejo Nacional que va a estar compuesto por militares, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí? No, madre mía. Por líderes de las Fuerzas Armadas, aprobará una ley constitucional provisional. Esto, a ver, no, esto está mal. Esto no está bien. Esto no está bien. El Consejo Nacional de la República, que es el que va a nombrar, aquí lo dice, el Consejo permanecerá como brazo deliberativo y consultivo del Ejecutivo, que va a nombrar un Ejecutivo, y este Ejecutivo es el que va a hacer la transición. Pero es que el Consejo va a permanecer como brazo deliberativo y consultivo del Ejecutivo por 2 años y va a tener líderes de las Fuerzas Armadas y además va a aprobar una ley constitucional provisional con líderes de las Fuerzas Armadas. Madre mía. Madre mía. ¿Por dónde empiezo? El Consejo Nacional de la República aprobará una ley constitucional provisional que deberá estar basada en el acuerdo por la democracia y principalmente en la Constitución del 40, oriente la devolución de la soberanía del pueblo. Sí, con los líderes de las Fuerzas Armadas. Oye, Ale, perdona, bro. Ya entendí lo que estabas diciendo. Perdona, que ya entendí. Ya entendí lo que estaba diciendo, Ale. Igualmente lo que dije, tú sabes que es así. Ya, pero ya entendí lo que estaba diciendo. Perdóname. A ver. El Ejecutivo Nacional Provisional establecido por el Consejo de la República estará compuesto por un presidente y 2 vicepresidentes. Todos tendrán que residir en el territorio nacional en ejercicio de su función. Ok, me parece perfecto. Son líderes de las Fuerzas Armadas también. El Ejecutivo organizará un Consejo Jurídico Provisional para encargarse directamente de la reconstrucción en el menor tiempo posible del sistema judicial en el país, así como administrar justicia de manera provisional. Madre mía. A ver, yo voy a volver al principio. Gobierno de Salvación Nacional. Un gobierno de salvación nacional que está compuesto por líderes de las Fuerzas Armadas, que son las mismas Fuerzas Armadas que han hundido a la nación. No, quiero entender la lógica de esto. Un gobierno de salvación nacional. Ya por ahí empezamos mal. Ya ningún gobierno es de salvación para ninguna nación. El que se crea que el gobierno es la salvación de una nación está embarcadísimo. La salvación de una nación es el individuo y los ciudadanos libres y con derechos. Los gobiernos están ahí para administrar temporalmente esa nación. Temporalmente. Es uno de los poderes, el ejecutivo. El que se crea que el gobierno es la salvación de la nación, ya empezamos mal. Ahora,
Ese gobierno empieza con un Consejo Nacional que incluye a líderes de las Fuerzas Armadas y además ese consejo con líderes de las Fuerzas Armadas es el que va a nombrar al Ejecutivo, que es lo que dice aquí, a un Ejecutivo. Vamos, corríjanme si entiendo mal. Y además este consejo con líderes de las Fuerzas Armadas va a estar durante 24 meses como brazo deliberativo y consultivo del Ejecutivo. Es decir, durante 24 meses vamos a tener a líderes de las Fuerzas Armadas deliberando y consultando las cosas que hace el Ejecutivo. Amor, no queda whisky ahí. Yo tengo que bajarlo con un whisky. Esto tengo que bajarlo con un whisky. Esto no. Esto. Ay, señor. A ver, ¿qué más? Vamos a pasar del Ejecutivo, que ya si la materia prima para hacer el pan es mierda, el pan sabe a mierda, así que el Ejecutivo me lo voy a saltar. Reorganización del sistema electoral. A ver. Para la devolución de la soberanía al pueblo es esencial la organización de un poder electoral real que exprese auténticamente la independencia y asegure la participación justa y plural de todas las fuerzas políticas que desean participar. Bien. Ahora, después de más de 6 décadas de totalitarismo, se hace imperativo un debate abierto y público sobre las alternativas y opciones con que cuenta el país para su salvación. Pero si ya tenemos un gobierno de salvación, pues ya la opción me la diste en el primer punto. Digo, no pasa nada. Tenemos opciones. Este debate tiene que culminar en la toma de decisión por el pueblo y con su soberanía restablecida a todos los niveles de la vida pública nacional. Elecciones libres multipartidistas son esenciales en el proceso de evolución de la soberanía al pueblo de Cuba. Los siguientes pasos deberán ser dados por el Gobierno Provisional de Salvación Nacional. Pero si ya tenemos un gobierno que nos salve, ¿por qué más opciones necesitamos de salvación? A ver, el Gobierno Provisional de Salvación Nacional, que es que me parece, no sé, me parece como una organización de esta de Cáritas, que no, perdónenme, pero se me parece a ese gobierno. A ver, ya, pongámonos serio, que esto es serio. Los siguientes pasos deberán ser dados por el Gobierno Provisional de Salvación Nacional para el establecimiento de un sistema electoral para el orden constitucional cubano. Durante el proceso de transición, el Gobierno de Salvación Nacional organizará sucesivamente 3 elecciones claves, tal y como establece el Acuerdo por la Democracia en Cuba. A ver. Para el Congreso de la República, que legislará y también dedicará un comité especial para revisar, redactar y preparar una propuesta constitucional que tendrá como referente la Constitución del 40. Bueno. ¿Qué amor? A ver. Dedicará un comité especial para revisar, redactar y preparar una propuesta constitucional que tendrá como referente. Oye, yo pregunto. Y a lo mejor estoy equivocado yo, pero ¿cuál es el mejor país del mundo para vivir? Pregunto. Para mí, Estados Unidos. Yo he vivido más de una década en España. He vivido en Cuba, evidentemente. Conozco Portugal, conozco Italia, muy bien. Conozco Alemania, Francia. Yo, el mejor país en el que he vivido es Estados Unidos. Estoy seguro que muchos de ustedes viven en Estados Unidos y coinciden conmigo en que es el mejor país del mundo para vivir. Y además estoy seguro que las personas que redactaron esto
viven en Estados Unidos y probablemente compartan que es el mejor país del mundo para vivir. ¿Y por qué estamos tomando como referencia la Constitución del 40? Pregunto, y no la del mejor país del mundo para vivir. No sé, no sé. Son dudas que me surgen. Pero vamos a tomar como referencia la Constitución del 40 para redactar una propuesta constitucional nueva en 12 meses. Ok. A ver. Pues, el comité especial, que es el que va a revisar. Es decir, el comité especial hará las bases de asamblea constituyente. No sé, mira, en serio, me parece esto bastante autoritario, ¿no? Llámame loco, ¿no? Pero me parece bastante autoritario esto. Bastante, mucho autoritario. Pero bueno, ese comité especial va a redactar y preparar una propuesta de constitución que tendrá como referente la Constitución de 1940. Pregunto, ¿en este comité especial habrán socialistas? Pues ya quedamos en que el Partido Comunista no iba a existir. Pero es que el Partido Comunista es la manifestación del mal. No es el mal en sí mismo, es la manifestación del mal. Entonces, ya quedamos que el Partido Comunista no iba a existir. Ole, perfecto. Chapó. Pero, ¿y los comunistas? ¿Y los socialistas? ¿Y los marxistas, leninistas, fidelistas? Bueno, martianos se llaman también, aunque no lo son. Esos van a estar en este, porque habían de las Fuerzas Armadas por allá arriba. Entonces, esos van a estar aquí también redactando la Constitución que es hecha a imagen y semejanza o como referencia a la Constitución de 1940, que ya tuvo a comunistas y socialistas allí también. Bueno, menuda basura va a salir de aquí, pero bueno, ver para creer, ver para creer. A lo mejor me equivoco, yo que soy un simple mortal, a lo mejor me equivoco. A ver, ¿qué más nos dice esto? Un plebiscito nacional para que el pueblo apruebe o desapruebe la Constitución. El pueblo cubano en un plazo no mayor de 24, supongo que será 24 meses, 2 años. El pueblo cubano, un pueblo tan culto políticamente y tan experto en constituciones, en 24 meses va a aprobar esta constitución y la que le pongas. Y si en la constitución pones artículo 1, todo el mundo comerá pollo. Oye, el pueblo cubano va a firmar eso con una felicidad que ya ni te cuento. A ver, de ser aprobada la nueva constitución, elecciones libres multipartidistas para establecer el poder ejecutivo de la República en un plazo no mayor de 24 meses. Para llevar adelante la propuesta, la puesta en marcha de un sistema electoral independiente y con garantías adecuadas, se plantea los siguientes 10 pasos. Aquí es donde viene que no se va a poner ni marxismo, ni socialismo, ni nada que tenga que ver con colectivismo. Está aquí seguro. Porque esta es la ley, el sistema electoral. La ley electoral provisional, que tomará como cifra de electores provisoria la del último censo. ¿Vale? La división política administrativa, correcto. Y la identificación con carnet de edad, para la gente oriente. La fase de organización preparativa para la realización de elección debe concluir en menos de un año y se recomienda realizar a la mayor brevedad posible un nuevo censo poblacional. Bueno, eso es normal, un censo para votar. Podrán votar todos los ciudadanos cubanos mayores de 18 años. Los que residan en el exterior podrán hacerlo en consulados y embajadas cubanas. Los cubanos por nacimiento podrán votar también, aunque hayan asumido la ciudadanía de otro país, hasta que las nuevas autoridades legislativas decidan si se acepta o no. ¿Cómo? A ver, espera. Podrán votar todos los ciudadanos cubanos mayores de 18 años. Los que residan en el exterior podrán hacerlo en consulados o embajadas. Los cubanos por nacimiento podrán votar también, aunque hayan asumido la ciudadanía de otro país, hasta que las nuevas autoridades legislativas decidan si acepta o no la doble ciudadanía. Espérate un momento, campeón. ¿Cómo que se aceptan o no la doble ciudadanía? ¿Perdón?
Espérate. Nosotros nos hemos tenido que ir de Cuba. Espérate, porque esto es serio. Esto es serio. A ver cómo te lo explico. Mira, yo me tuve que ir de Cuba por una dictadura. España se convirtió en mi segunda madre, el país que me acogió y que me dio por primera vez esa gotita de libertad que yo nunca había vivido en Cuba. Y tú ahora me estás diciendo que hay una autoridad legislativa que me va a poner a mí a elegir entre mis dos madres, una de ellas. ¿Quién cojones es esa autoridad legislativa que me puede poner a elegir a mí si quiero más a mi madre de nacimiento o a mi madre adoptiva? Que alguien me explique eso. ¿Qué autoridad puede? ¿Se acepta o no la doble ciudadanía una autoridad legislativa? A nosotros que hemos tenido que irnos y hemos tenido que ser acogidos en otra tierra y que le debemos tanto a esa otra tierra, pero que a la vez estamos amarrados a nuestras raíces. Va a haber alguien que por sus santos huevos, por autoridad legislativa, nos vaya a poner a escoger. Mira, váyanse todos a tomar por culo, como decimos en España, la autoridad legislativa que se le ocurre hacer eso, ¿eh? Pero literalmente a tomar por culo se van todos juntos. A ver qué más nos va a decir esta autoridad legislativa. No podrán participar las personas en prisión por delitos comunes. Me parece perfecto. Se asume que no habrá presos políticos. Bueno, a lo mejor seré yo el primero. Ni los miembros de los cuerpos armados. Claro, además, como van a estar en el gobierno, pues, la no politización de las fuerzas. La no politización de las Fuerzas Armadas. No habían miembros de las Fuerzas Armadas por ahí arriba que leía antes. Ah, bueno, esos se van a despolitizar y las Fuerzas Armadas también. Vale. La no politización de las Fuerzas Armadas y la policía es importante para evitar el uso del abuso de poder por influencias políticas en esos cuerpos. Ok. La permanencia de esta restricción se discutirá más adelante en el marco de la reforma constitucional. El voto es voluntario y secreto. Faltaría más, evidentemente. Correcto. Previa identificación y firma en el registro de votación. En el momento de votar se buscará y solicitará la presencia de observadores nacionales e internacionales en un área de los centros de votación donde no interfieran en el flujo de votantes. También podrá observar el conteo de votos e incluir la votación. Los observadores no interferirán con el proceso. Los observadores internacionales. Correcto. Aquí el Tribunal Electoral deberá revisar todas las denuncias de irregularidades presentadas por los observadores. Perfecto. El Tribunal Electoral contratará personas de demostrable credibilidad para realizar este Tribunal Electoral. Los diferentes partidos y grupos políticos que participen en las elecciones podrán acreditar ante la mesa de votación delegados que seguirán el correcto funcionamiento. Bueno, eso es normal. El directivo de cada colegio electoral abrirá las urnas. Sí, bueno. Estoy buscando la parte en que dice que no se puede presentar o que vamos a prohibir cualquier cosa que atente contra la propiedad privada. Y evidentemente el marxismo y esas cosas. El Tribunal Electoral dictará el reglamento para la inscripción de candidatos. Perfecto. El Tribunal Electoral determinará la cantidad de recursos que se asignarán por igualdad. Perfecto. Los candidatos, todo eso está muy bien. Asimismo, dictará un cese completo de las campañas políticas, claro, ese día o días que hay antes de los días de reflexión. Muy bien. Los ciudadanos tendrán el derecho de constituirse libremente en partidos políticos. No podrán formarse agrupaciones políticas basadas en conceptos de raza, sexo o clase social.
El Tribunal Electoral dictará los requerimientos necesarios para el registro de los partidos políticos y auditará informes mensuales de cada partido. Tendrán que entregar sus cuentas finanzas. Perfecto. No, no está. No está. Habla de que sexo, evidentemente, raza o clase social. Pero no habla nada del marxismo, no habla nada del colectivismo, solo del comunismo, lo cual deja una ventana muy abierta, vamos, una ventana, deja todo un portón, una puerta de garaje abierta a que la basura se cuele por otra parte. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos a los militares ahí arriba en el Consejo Nacional de Salvación, que nos van a salvar. Para las elecciones se podrán inscribir candidatos independientes que no pertenezcan a ningún partido. Me parece perfecto. Liberación económica. A ver. El plan de liberación económica, la devolución de la soberanía plena al pueblo de Cuba, significa que los cubanos como base social, ok, recuperemos la voz, grandes decisiones económicas, me parece perfecto, me parece perfecto. La propiedad privada es fundamental en una economía libre, los activos de la nación tienen que ser devueltos a la misma nación. 10 políticas iniciales, vamos a ver las 10 políticas iniciales de la transición en Cuba. Todas ellas pretenden la devolución de la soberanía y de la libertad económica de los habitantes de Cuba. Ok, vamos a ver. Nuestra aspiración es generar un crecimiento sostenido de amplia base. Sí, sigo. Eso ya lo entiendo. La aspiración. Los ciudadanos deben ser libres y soberanos económicamente para que puedan integrarse en la sociedad. Me parece perfecto. Partimos de una definición sobre qué es la transición económica. Significa explicitar el inexorable camino desde el socialismo o economía centralmente planificada a una economía libre o economía de mercado. Esa es la definición conceptual de lo que sería una transición, es decir, ir del socialismo a la economía de libre mercado. Es necesario describir cuáles son reformas imprescindibles o posibles en el corto plazo y cuáles son reformas imprescindibles pero no posibles o de difícil concreción en el corto plazo. Okay. Y por último, pues el sendero que lleva a aquello. Bueno, vamos a ver, la reforma. Vamos a ver. La propiedad. La primera política o punto de partida es la vigencia de la propiedad privada como un derecho inalienable. Muy bien. Hasta que hay otro partido socialista y lo vuelva a quitar. La vida, la libertad y la propiedad de las personas priman sobre los derechos colectivos. Mira, esto mismo era lo que estaba esperando yo allá en lo que hablábamos de las elecciones. Esto me parece perfecto que esté aquí, me parece muy bueno, es una base sólida que además yo añadiría allá en la parte de las elecciones. Todo el que atente contra esto, preso. Los derechos individuales priman por sobre los derechos colectivos. La propiedad privada es inviolable. Es una definición ética y económica. Este primer punto, 100%. Aparato estatal pequeño y eficiente. El segundo punto es la imprescindible reforma del aparato estatal. El corto plazo explicita esta idea. El mediano y largo deberá articular la llegada de un Estado pequeño o una red social eficiente. Bueno, Estado pequeño, cuando también comparto la idea. Política fiscal prudente. Los gastos no pueden superar los ingresos en el corto o mediano plazo. Los impuestos serán bajos y simples. Ok, pero bajos y simples. Esto es muy loco ponerlo aquí. Si no me pones un número, pues. Por ejemplo, un impuesto bajo es del 30%. Y alguien me dirá, ¿estás loco? ¿Cómo un impuesto bajo va a ser del 30%? Bueno, comparado con España, en el 57%, si un impuesto bajo es del 30%. Claro, por eso ponen aquí, los impuestos serán bajos, bueno, bajos con respecto a qué. Bueno, vamos a ver qué pasa. No es posible implementar una reforma impositiva total desde el momento uno, pero sí es posible indicar el sendero hacia los impuestos bajos y el gasto público agotado. Okay. Libre comercio. Cuba promoverá el libre comercio primero con el mundo y después con el resto. A ver. Cuba promoverá el libre comercio primero con el mundo y después con el resto. Bueno, será con el resto de la galaxia. Bueno, sí.
Aprobemos primero con el mundo y después con el resto, ¿qué es lo que resta? Los demás planetas. En este aspecto es necesario pensar una política de reducción de aranceles unilateral, un acuerdo de libre comercio con el NAFTA y una política de corto y mediano plazo. Me parece perfecto el tema de los aranceles. El libre comercio como concepto es una clásica política de shock. Si se explicita en el momento inicial, paso seguido se le puede llevar a cabo mediante un mediano plazo. Quinto punto. Banco Central Independiente. Me voy para el sexto punto. Ese no me gusta. Ahora dirán, ¿por qué no me gusta? ¿Por qué? A ver. Banco Central. Peso cubano. Banco Central. Tenemos Estados Unidos al lado. Yo entiendo que haya gente que esté un poco nostálgica del peso cubano y que quiera a su Martí, a su Maceo, pero señores, tenemos a Washington, a Franklin, que ahí, que está al lado. ¿Para qué vamos a reinventar la rueda? Y si al final todos sabemos que un altísimo porcentaje de nuestra economía va a estar conectada a Estados Unidos, ¿para qué vamos a darle más vuelta al trompo? Pídele permiso al tío San, nos deja usar el dólar como moneda. Se acabó el drama. Salario en dólares, tienda en dólares. Por favor, ¿para qué tú quieres un banco central? Me estás hablando de un estado pequeño, de un gobierno pequeño, y me hablas de un banco central. A ver, ¿qué más? El sexto punto será pensar las privatizaciones de las empresas públicas y semipúblicas como un mecanismo que potencie la competencia en un marco donde deberá evitarse la corrupción. No es posible llevar a cabo un proceso de privatización eficiente y transparente en un año, pero sí es posible señalar ¿y por qué no? Pregunto, ¿por qué no es posible? Un año tiene 12 meses. Son 48 semanas. ¿Por qué no es posible? Un proceso de privatización de empresas públicas y semipúblicas eficiente. Simple. No estamos hablando de Canadá. No estamos hablando de Argentina. Estamos hablando de Cuba. Son 1.100 kilómetros de largo. 9 millones y pico de habitantes y 4 timbiriches. 2 meses para inventariar. 4 meses para sacar a concurso. Para que la gente aplique. Otros 2 meses para efectuar la venta en los concursos. Ya has pasado 8 meses, te quedan otros 4 meses del año para establecer las nuevas compañías y la legalidad. Un año. Pero bueno, parece que no es posible. Bueno, esto incluye también, esto de las compañías, reforzar la quiebra y la liquidación de Gaesa de bancos establecidos por elementos del régimen. Bueno, sí, lo de Gaesa me parece perfecto. El séptimo punto será impulsar la desregularización para promover la innovación y la aparición de nuevas empresas y el emprendimiento teniendo como referencia yo voy a seguir leyendo esto con calma, pues esto... mira, propiedad de la tierra. A ver, ¿qué dice de la tierra? Al respecto se plantean las recomendaciones de la Federación de Latinoamericana de Mujeres Rurales. Muy bien. La Liga de los Campesinos Independientes de Cuba. Muy bien. Dice, liberal para la producción y distribución. Sí, libertad para la producción y distribución de nuestros productos. Libertad para fijar los precios de nuestros productos de acuerdo con el mercado. Libertad para importar y exportar directamente, incluso a Estados Unidos. Perfecto. Eliminar por 10 años todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos. Bien, buena idea. Entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas. Mira, yo voy a leer todo esto con calma, porque de verdad me he encontrado cosas
con las que estoy de acuerdo 100% y me he encontrado otras que creo que son un disparate monumental. Es mi opinión. Me lo voy a leer con calma, ¿eh? Pero yo voy a resumir esto en una cosa. Y yo entiendo que la intención es buena. Yo lo que no comparto es el método. O sea, es como que te voy a curar el cáncer. Sí, ¡chuf! Te corto la cabeza. Espérate, vamos a curártelo, pero no matándote, ¿sabes? Entonces, yo entiendo que la intención es buena, pero coño. Pero yo voy a resumir esto de alguna forma. Y si hacemos otra enmienda en plata, fíjate tú qué cosa más loca. Ya que Estados Unidos nos va a ayudar, porque al final ese gobierno de salvación que está por acá arriba, ese gobierno de salvación es para cuando Estados Unidos nos salve. Sí, vamos a estar claros. Este gobierno de salvación nacional es el gobierno de la salvación, ¿no? Es para cuando Estados Unidos ya nos salve, entonces llega este gobierno de salvación nacional. Entonces, ¿por qué no nos saltamos esta parte? De cuando Estados Unidos nos salve, ya le decimos a Estados Unidos, hey, Fígaro, hey, enmienda plan. Entonces, vamos a tener todo esto, pero bien. Sí, todo esto, pero bien. Porque la enmienda Platt para muchos fue un problema, pero para muchos otros fueron muchas soluciones. Y de lo que sí está claro es que la enmienda Platt fue la que nos sacó de ese corto periodo de posguerra donde estábamos hechos una ruina económica, política también, social, en sanidad, en todo. Gracias a la enmienda Platt salimos de ahí. Entonces, todo esto, sí, perfecto, pero mira, con unos artículos tan chulos como lo que hizo la enmienda Platt y lo que vino después, que va desde los aranceles a todo esto, chicos, funcionamos muy bien. Dice por acá Jorge que Batista quitó la enmienda Platt. No, la enmienda Platt la quitaron en el 34. 34. Sí, por allá. Sí. Yo creo que este gobierno de salvación, mira, yo prefiero que me salve el tío Sam. O sea, si yo tengo que depender de este gobierno de salvación, si tú me dices, elige a quien tú quieres te salve. Gobierno de salvación, acá en este documento, que tiene militares en el consejo de no sé qué y no sé cuánto, o el tío Sam. Yo elijo el tío Sam, el Tito Trump. Yo elijo el Tito Trump, que me salve el Tito Trump. Porque a mí no me gusta, o sea, yo en temas de relaciones humanas, personales, yo hay mucha gente en las que confío. Pero en temas de política, madre mía, qué desconfiado soy, pero muy, muy desconfiado. Y ya desde el punto que tú me dices que un gobierno me va a salvar, ya se me ponen las antenas así, ¡tum!, de punta. Y luego me dice que hay unos militares que van a estar en el consejo, no sé qué, y ya me, ¿sabes? Ya me da. Qué difícil, de verdad. Qué difícil. Qué difícil. Poder judicial. El Poder Judicial, de la misma forma que en la Constitución del 40. Ya ves tú, cuando Batista dio golpe de Estado, lo mucho que sirvió el Poder Judicial, cuando Fidel dio golpe de Estado, lo mucho que sirvió el Poder Judicial, y ahora, bueno, vamos a ver si sí. Revisar y adecuar el sistema carcelario ajustándose a los principios universales de los derechos humanos. Yo con esto tengo que confesarles que tengo un problema. Porque claro, yo no creo que la cúpula del Partido Comunista sean humanos, por tanto yo creo que no tienen derechos. Pero eso soy yo el que cree eso, tú no tienes que creer lo mismo. Yo soy el que lo creo. Entonces, yo quiero hacer como hizo Bukele. Como Bukele. Entonces no sé si esto me lo vaya a impedir. Lo más probable. No sé, ya ahí tengo un problema. A ver, creo que había algo de educación. Aquí, sistema educativo. Uy, vamos para allá. Para proteger la devolución permanente de la soberanía del pueblo hay que lograr una ciudadanía celosamente consciente de sus derechos
libertades y responsabilidades como fundamento de la nueva república. Es vital que la nación cubana recupere su propia historia, su conciencia de derecho, la que ha sido robada por la tiranía comunista. Y no solo por la tiranía comunista. No. Si nos vamos antes, también. A ver, los pasos claves para reorganizar y refundar el sistema educativo. Esto me encanta. Yo quiero formar parte de esto. Es esencial desarrollar un currículum de educación formal basado en los modelos clásicos de educación. Este currículum debe ser diverso en su material y debe incluir, pero no limitarse, a las ramas de matemáticas, ciencia, castellano, literatura, ciencias sociales, historia y geografía. Este currículum de educación formal clásica es necesario para ayudar a los estudiantes a comprender el derecho natural, fundamento de la libertad. Aquí, a ver, perfecto. ¿Y la filosofía? A ver, matemática, ciencia, castellano, literatura, ciencias sociales, historia y geografía. Esto es fundamental para comprender el derecho natural, fundamento de la libertad. Llámame loco, pero me falta la filosofía ahí, y no la marxista. No sé. Claro, a lo mejor digo filosofía y dicen, ¡ay, la marxista! No, no, esa no, esa no. Toda la demás me falta aquí, que es, yo en Cuba estudié todo esto. Yo en Cuba estudié historia, geografía, ciencias sociales, autodidactamente. Literatura, leí mucho, castellano, bueno, imagínate tú, matemáticas y la filosofía, que no la estudié en Cuba, yo vine a leer filosofía en Cuba muy incipientemente, fuera de Cuba, fue cuando empecé con los, con lo, lo gordo de filosofía, que todavía estoy leyendo a Nietzsche. Ahí es donde empiezo a entender yo, a comprender el derecho natural y que es el fundamento de la libertad. De hecho, ahora leyendo a Nietzsche otra vez, que estoy con el nihilismo, con el superhombre o el sobrehombre, con el último hombre, con que Dios ha muerto. Entonces, eso es lo que me ha hecho entender realmente el fundamento de la libertad. No veo aquí filosofía, a ver si está por abajo, a ver si está más abajo. Los estudios de educación cívica deben ayudar a los estudiantes a poder contestar preguntas básicas. ¿Qué significa ser un ciudadano? Poder contestar esta pregunta tan compleja y esencial requiere un proceso educativo, ya que la pregunta conlleva diferentes conceptos entre sí. Se trata de los jóvenes, de que los jóvenes entiendan los derechos y obligaciones que implica. Sí, pero ¿y la filosofía? ¿Dónde está? Vamos a ir por abajo. Tiene que estar por abajo seguro. La educación sobre el significado, la importancia y el papel que juegan los símbolos patrios en la sociedad es vital para crear una nueva nación cubana. Es importante distinguir los símbolos patrios y todo esto, me parece muy bien, pero ¿y la filosofía? En todo aspecto educacional debe enfatizarse la importancia del individuo libre y su papel en la sociedad. El valor del ser humano debe ser rescatado tras 6 décadas de la dictadura. ¿Valor del ser humano? La filosofía, ¿dónde está? Es vital reintroducir conceptos de moral y cívica en las escuelas públicas. Moral, ¿sabes? Sócrates, no. Moral, ética, Platón. ¿Dónde está la filosofía aquí? A ver. Es vital reintroducir cursos de moral y cívica en la escuela pública del país. También es importante permitir el restablecimiento de la educación religiosa, filosofía, y garantizar los derechos de esta. El proceso se necesita establecer un sistema educativo de igualdad académica compartida, muy bien, que los estudiantes no tuvieran que tomar un examen del Estado cubano si estudian. ¿What? Esto permitirá que los estudiantes no tengan que tomar un examen del Estado cubano si estudian en escuelas privadas. Se debe establecer un sistema de acreditación para las escuelas religiosas y privadas. Yo creo que, vamos, esto ya es una opinión. Yo creo que debe haber un estándar de emulación nacional. Que estudies en una escuela pública o privada, debe haber un estándar por el que puedan emular a todos los estudiantes, ya sea que lo haga el Estado o que lo haga una entidad independiente. Creo que debe existir ese estándar, que sea horizontal a todas las escuelas.
Se necesita establecer un sistema de acreditación académica. Al mismo tiempo, es importante trabajar con los líderes religiosos para facilitar la creación de instituciones educativas religiosas. La primera prioridad de Cuba será la despolitización y desmilitarización de educación en todos los niveles. Esto conlleva la eliminación completa del dogma marxista-leninista de los libros de texto y guías y programas de estudio. Yo con esto no estoy de acuerdo. Con despolitizar la educación no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? No tengo por aquí un vaso. Te lo voy a explicar de una forma simple para que lo entiendas. El alumno es un vaso. El contenido, el agua, es el contenido. Si tú tienes un alumno lleno, un vaso lleno de agua, tú no puedes echarle más agua. Se bota, no entra. Si tú tienes ese vaso, ese alumno, lleno de mierda marxista, tú no puedes echarle más agua. Tú no puedes echarle filosofía. Tú no puedes echarle libre mercado. No entra. Si tú vacías ese vaso, si tú despolitizas la educación, el vaso se queda vacío, el alumno se queda vacío. Si tú no lo llenas con algo, puede volverlo a llenar alguien con mierda. Por eso es incorrecto despolitizar la escuela. La escuela evidentemente hay que politizarla. Porque al niño tú le tienes que enseñar política, porque los derechos humanos son una política, porque el liberalismo, el libertarismo, el capitalismo responde a políticas, y tú, si quieres una sociedad próspera, tienes que politizar al niño en ese sentido, tienes que llenarlo de eso para que no le entre la mierda marxista, porque el vaso vacío se puede llenar de cualquier mierda. Esa es la realidad. Por eso no estoy de acuerdo en despolitizar la educación, desmilitarizarla sí, despolitizarla no. Hay que politizarla, evidentemente. Y politizarla en el sentido de nuestras ideas políticas, inculcarlas, explicarlas, que estén en la escuela. No, dice por acá Michelle, quiso decir desadoctrinar. No, porque me habló antes de educación religiosa. No quiso decir desadoctrinar. Porque si tú hablas de desadoctrinar, no puedes hablarme antes de educación religiosa, porque la religión es una doctrina. No es una contradicción. Aquí dice despolitización. Y es eso, despolitización. Pues si me estás hablando de desadoctrinar, no puedes mencionarme la educación religiosa. Entonces, a ver, ¿qué más dice la educación? Otro paso importante es la modificación del expediente escolar, ya que ningún funcionario del Estado tendrá el derecho de violar la privacidad de los estudiantes y sus familiares e indagar sobre las ideas políticas y creencias religiosas. Miren, yo todo esto de la educación, todo esto, de aquí hasta aquí, todo lo borro, todo lo borro. Bueno, esto no. Lo borro de aquí hasta aquí. Todo esto lo borro. Y escribo ahí en ese texto solamente filosofía clásica. Ya está. Ya está. ¿Dónde está la filosofía aquí? Para ser un ciudadano, para que el ciudadano entienda su individualidad, para que el hombre, el individuo, entienda sus derechos, para que entienda que sus derechos, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, vienen del Creador, para que entienda que nadie puede tocar esos derechos, para que entienda el civismo, para que entienda el respeto, para que entienda la moral, porque nuestra moral no es la misma moral que hay en Afganistán, para que entienda la ética, para que entienda todo eso.
Se necesita filosofía. Por eso la filosofía fue una de las primeras asignaturas que borró el comunismo en Cuba. ¿Y por qué la cambiaron? Por filosofía marxista. Quitaron la filosofía clásica y metieron la filosofía marxista. Y por eso hoy en muchas escuelas, no solo de Cuba, que no existe, no, de España también se está quitando la filosofía, porque la filosofía es la que convierte a los ciudadanos en personas, individuos libres de pensamiento. Por eso las retiran de todas las universidades o de muchas de ellas y las retiran de los centros educativos. Si aquí no está filosofía, yo puedo pensar que es un olvido, pero coño, un olvido cuando mencionas matemáticas, ciencia, castellano, literatura, ciencias sociales, historia y geografía. Un olvido cuando hablas de quitar el marxismo. Coño, ¿qué olvido más selectivo? No me gusta. Si esto es el programa de gobierno por el que se va a gobernar Cuba en la transición o lo que sea, gracias, guarde usted este documento, no queremos saber nada de él. Yo por lo menos no quiero saber nada de él, no quiero formar parte de esto, no quiero estar cerca de esto, no me interesa nada de esto. He dicho, eso soy yo. Tú que me estás viendo ahora, léetelo tú. Y si a ti te parece bien, apóyalo. O sea, tú no tienes que hacer lo que digo yo. Tú no tienes que, porque aquí no se trata de que ustedes hagan lo que yo digo. No, se trata de que ustedes hagan lo que ustedes entiendan que deben hacer. Porque para eso somos gente libre, gente que piensa, gente que tiene cerebrito, que sabe leer y sabe analizar lo que lee. Entonces, yo, para mí, ese documento no lo apruebo de ninguna manera. No lo voy a apoyar, no lo voy a aprobar, no me voy a identificar con él. No. ¿Que tú quieres hacerlo? Problema tuyo, no mío. Léetelo tú, estudiatelo tú, y si te parece, apóyalo tú.